Bueno, Marit se ha enfocado en lo que sabemos hasta ahora de las bacterias desde el punto de vista científico. Yo me voy a meter más en el detalle desde el punto de vista práctico de la fabricación de vino. Bueno, para ustedes como viticultores tienen 4 consideraciones fundamentales a la hora de pensar en la MLF. La primera es, ¿queremos realmente la fermentación maloláctica? ¿Es el estilo de vino que queremos? También nos preguntamos entonces, si es así, ¿la vamos a inocular o vamos a esperar que ocurra espontáneamente? Si la van a inocular, entonces es cuándo inocular. Marita ha mencionado también la importancia, si es secuencial o no. Y por supuesto la última y más importante, si se van a añadir bacterias y cuáles y por qué. Así que vamos a repasar cada uno de estos 4 puntos. Claro, Marit nos ha hablado de cómo puede variar el tipo de vino dependiendo si se usa o no se usa la MLF en general. Aquellos que tienden a ser más frescos, los que no tienen MLF son más frescos, pues retienen más acidez, si lo recuerdan bien, tienen por tanto más acidez, mientras que los que sí tienen MLF, dependiendo de la bacteria y de cuándo se ha añadido, se tiende a tener vinos más afrutados, pero en general son vinos más complejos, más con ese aroma a mantequilla. Entonces depende de nuestra preferencia. Una vez que se ha decidido si se quiere o que se quiere la MLF en el vino, la gran pregunta es, por supuesto, ¿la vamos a inocular con bacteria o vamos a esperar a que ocurra de manera espontánea? Ambas opciones tienen pros y contras, pero en general la espontánea es un riesgo. Tenemos bastante suerte en España y en Sudáfrica porque tenemos unas temperaturas bastante altas, por tanto la fermentación tiene lugar de manera más espontánea, pero siempre nos arriesgamos a que el proceso ocurra de manera parcial o ni siquiera se produzca. Debido a estos riesgos, en los últimos 20-30 años nos hemos concentrado mucho en encontrar la solución para asegurarnos de tener una fermentación maloláctica completa. La seguridad, por supuesto, es un aspecto muy importante y lo que hemos visto en los últimos 10-15 años, que se ha convertido en nuestro foco principal de interés, es en el impacto en los perfiles organolépticos del vino. Normalmente yo me dedico a pasear por todo el escenario, pero me han dicho que me quede aquí quietita y eso voy a intentar hacer. Bueno, si nos fijamos en cómo son las bacterias en cuanto a pH, azufre, alcohol, etcétera, y lo comparamos con lo que realmente tiene que mantenerse, se puede ver una variación importante, como nos acaba de decir la profesora. Ninguno de estos factores tienen lugar de manera independiente, todos interactúan y se influyen unos a otros. Realmente no nos podemos fijar en un único factor, tenemos que tener en cuenta cómo interactúa con los demás. Y ahí es donde realmente los cultivos de bacterias comerciales entran en juego. Eso es lo que precisamente queremos. Son bacterias que actúan por sí solas, pero queremos llevarlas a nuestro objetivo. Bueno, vamos a fijarnos en algunos factores generales y luego menos generales si somos viticultores. Y recuerden que queremos la fermentación maloláctica. Entonces, los principales 4 parámetros son, como podemos tener un control, ajustar, monitorizar, pero tenemos que ser conscientes de todos esos factores. Algo que hemos visto, y no sé si ocurre lo mismo en España, en Sudáfrica sin duda ocurre, con estos cambios climáticos, de los patrones meteorológicos. Ahora vemos cada vez más veranos húmedos, por ejemplo, durante la maduración, y también hemos visto mucha necesidad de intervención en el viñedo con riegos en otros momentos del año, y eso tiene un impacto negativo también en la vida de las bacterias.
Por ejemplo, algo que se ve más en La Mancha, quizá, donde vemos tanques inmensos, y eso tiene un impacto en las bacterias, porque cuanto más grande es el tanque, menor presión sobre la, la vida de la bacteria. Hay tantos factores a tener en cuenta a la hora de pensar en la fermentación maloláctica. Por ejemplo, la importancia de la levadura que se elige. Tenemos que estar seguros de que se gusten entre sí la bacteria y la levadura. O bien si se trata de una fermentación bajo presión, con problemas o no, pues la fermentación alcohólica también tiene mucha importancia. La profesora también lo ha comentado. Muchas veces tenemos niveles demasiado bajos de ácidos málicos. Es algo que hay que medir y controlar. Por supuesto, las bacterias espontáneas y las poblaciones indígenas que se encuentran en el jugo, que vienen ya de la uva del campo, o también los organismos perjudiciales que pueden tener un impacto negativo. Y, por ejemplo, un problema con la Brettanomyces, que tiene un efecto muy negativo en las bacterias. También el contacto con las lías. Marit ha hablado de cómo los chardonnays tienen mucha fermentación maloláctica en barril. En general, eso tiene también un efecto sobre las bacterias. En general, las ayuda a procesar en sus procesos. En cuanto a los nutrientes, si no leen nada de este párrafo, lo único que tienen que saber es que el DEP no hace nada a las bacterias. Se puede añadir todo lo que se quiera, que no va a ayudar de ninguna manera a las bacterias. En situaciones más difíciles hay que asegurarse de tener suficiente materia orgánica nutritiva. El oxígeno, en los últimos experimentos hemos encontrado unos hallazgos que les voy a hablar un poquito más adelante. Y en cuanto al uso de polifenoles y taninos, bueno, si queremos inocular, ¿qué pasa con mi uso de taninos, por ejemplo, para la fermentación? Entonces tenemos que fijarnos en cómo algunos taninos pueden ser beneficiosos para las bacterias, pero también dependen mucho de las cepas. Eso depende también de la bacteria que hayamos elegido. Si nos fijamos en los resultados en cuanto a microoxigenación, que se hizo con Tempranillo hace un par de años, precisamente, tuvimos dos coinoculaciones. A la izquierda, sin microoxigenación, y a la derecha uno con y otro sin. Si nos fijamos, la microoxigenación arroja los mejores resultados en cuanto a acidez y demás parámetros. Creo que es una práctica para ustedes ya muy habitual en España. La pregunta, como dije antes, una pregunta que recibo mucho es qué pasa entonces con los taninos y las bacterias. Entonces, ven que en la coinoculación tenemos dos productos de bacteria diferentes, unos con y otros sin taninos. El otro también con y sin taninos, y en general hemos visto un efecto muy positivo a la hora de utilizar los taninos de fermentación junto con las bacterias durante la fermentación. Por supuesto, va a depender de la bacteria que hayamos elegido y también de su proveedor. Su proveedor de bacterias le puede indicar si se debe combinar con taninos o no, pero en general tiene un efecto positivo en las bacterias. Si nos fijamos en el uso de taninos, ¿cuál sería su efecto en las características sensoriales en general? Hay una mejor evaluación sensorial, mejor color, mejor carácter afrutado y de menos amargor, por tanto, en general positivos. Y también a la derecha ven la gráfica de los resultados positivos del uso de nuestros dos productos con y sin taninos. Durante muchos años los bodegueros eran muy conscientes del uso de las levaduras, pero insistimos en la importancia a la hora de elegir bacterias. En primer lugar, no utilizar cloro, pues son muy sensibles a ellos. También la temperatura tiene que estar entre los 15 y 18 grados. Tienen que recordar que cuando no hay sustrato disponible, las bacterias decrecen en población, se reducen, por tanto, como máximo 15 minutos.
Y si se espera una fermentación más difícil, hay que plantearse también una adición de nutrición, de sustancias de nutrición si hace falta. En general, en cuanto hablamos de rehidratación, la gente piensa en levaduras o en jugo o en agua en los 45 minutos, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero decir que la dispersión de bacterias es la clave, porque idealmente eso se mezcla bien en el tanque y no hace falta hacer mucho más. Y aquí la última recomendación es, obviamente, sigue las instrucciones del proveedor y seguirlas al pie de la letra y será lo mejor, en realidad. Estarán en la mejor situación. También hemos hablado de cuándo inocular. Como ha dicho Marit, se puede optar con una inoculación temprana durante la fermentación alcohólica, es el peor resultado que se puede conseguir, o bien postergada o retardada. Eso también es una práctica, pero en los últimos 10, 15, 20 años, los dos momentos fundamentales, o la más utilizada es la secuencial. En estos casos, en la opción A y la C, la coinoculación y la inoculación secuencial tienen pros y contras dependiendo de cada uno. La gran pregunta que ha hecho Marit es ¿qué es lo que queremos obtener? Eso va a repercutir en la decisión a la hora de elegir un proceso u otro, pero en general durante la coinoculación se facilitan las cosas a la bacteria, mientras que en la secuencial depende del vino, pero eso, bueno, hay que ser muy conscientes de la nutrición, de la temperatura, del tiempo, del momento de la vendimia. Esto va a afectar mucho también en el perfil sensorial afrutado o más de mantequilla. Esto es simplemente para mostrar la diferencia entre la secuencial y la coinoculación y en el efecto en los antocianos. En general, hay más antocianos en la coinoculación después de la fermentación maloláctica. Pero de nuevo insistimos en que depende mucho de la cepa. Si nos fijamos en la coinoculación con diferentes cultivos de bacterias, se puede ver que también difieren en cuanto a su efecto en el color y en los antocianos. Así pues, no es algo seguro que vaya a haber más o menos color dependiendo de la bacteria. Entonces, en este caso tenemos el Onychus en la izquierda y en el lado derecho una mezcla con Lactobacillus plantarum. Aquí se ve el efecto si se elige diferente producto, el resultado en la concentración. También Marit ha mencionado el diacetilo y la principal razón por la que hay menos aroma, mantequilla o menos caracteres de mantequilla durante la coinoculación es que el último paso modifica el diacetilo, que es prominentemente o principalmente de mantequilla, amantequillado, y por eso puede tener ese efecto. Se puede utilizar ácido pirúvico, descarboxilado de acetilo, que también puede ayudar, pero es importante tenerlo en cuenta. En general, hay mucho menos diacetilo en la coinoculación, que bueno, esto va a resultar en vinos mucho más afrutados. Bien, entonces, ¿qué inoculamos? Es el cuarto y último punto. En los años 80, hace muchísimos años ya, como ha dicho Marit, se decía, bueno, la única consideración era que queríamos conseguir la MLF, pero en los últimos 30 o 20 años nos hemos centrado en la cinética. Claro, la cinética va a llevar a cabo por sí sola la MLF, pero también empezamos a medir el pH, el ácido málico, el azufre, antes de adicionar bacterias. Y luego, ya en los últimos 10 o 15 años, las implicaciones para la salud de la fermentación maloláctica empezaron a ser importantes. Si queríamos exportar nuestro vino a determinados países, había que tener en cuenta mucho este aspecto. Y esto finalmente iba a depender muchísimo de las características de la cepa.
Por tanto, el proveedor de cultivo de bacterias tenía que informarnos sobre el efecto en esos parámetros. Y ahora, en el presente, creo que es un momento muy interesante. Creo que finalmente estamos llegando al punto en el que nos planteamos la idea de las bacterias, igual que cuando pensábamos en levaduras. Seleccionamos las levaduras dependiendo del perfil de vino que queremos obtener. Creo que ahora la gente está empezando a entender que también pueden utilizarse las bacterias para influir en los perfiles sensoriales de los vinos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, además hay que añadir el aspecto de los consumidores que demandan un tipo de vino concreto. Y entonces tenemos la herramienta ideal para seleccionar y caracterizar los cultivos. Como ha dicho Mari, tenemos Oenococcus puro o Lactobacillus puro o mezclas de ambos. Realmente tenemos toda una caja de herramientas en cuanto a bacterias. Y aquí, como ven, dependiendo de la cepa que se elija, se puede tener un efecto muy diferente en el perfil del vino. El debate sobre la cuestión de cómo conseguir vinos más afrutados se puede resolver así. Y lo mismo en cuanto a la inoculación secuencial. Se puede seleccionar un cultivo que tiene más o produce caracteres más especiados o más fruta madura. Eso va a depender finalmente de lo que quieran ustedes. Voy muy rápido. Me han dicho que hablase muy despacito. Pido disculpas. Ustedes como enólogos son los que tienen que hacerse las preguntas clave. ¿Cuál es el impacto sensorial de la fermentación maloláctica? Y también tomar estas 4 decisiones principales de las que les he hablado, también cuál es el pH, etcétera, etcétera. Realmente, entonces, decidan qué es lo que quieren y entonces entenderán cómo las decisiones que tomen en el proceso de elaboración del vino van a influir en cuál es la bacteria que quieren elegir. Entonces, lo que les recomiendo es gestionen no solamente la fermentación alcohólica, pero también controlen las bacterias ácidas lácticas y háganlo siempre a lo largo de estos 3 procesos que les mostraba aquí. Muchas gracias. Esto ha sido todo.